Ya estaban aquí hablando que si es que estamos en época de despecho, de soledad. Pues no es eso, es complacer a esa audiencia con este tema de Omar Geles, La hoja en blanco. Es un tema bien chévere, bien interesante para iniciar esta emisión de Siempre Venezuela, Venezuela siempre es noticia, a través del dial 1160 Radio San José de Cúcuta y de nuestras redes sociales oficiales. Síguenos en Facebook en Siempre Venezuela Radio, en Instagram @Siempre Venezuela Radio y en Twitter @Siempre Venezuela y en la página web www.siemprevenezuelaweb.com. Saludar en el Control Master a José Ramírez y a Alex Meneses y en esta primera hora en el enlace con Radio Delfín 1060 AM a Robinson Cárdenas, Gabriela Parra, Alan Peralta con registro nacional 0715 y quien les habla Nancy Pacheco con registro nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas seccional Norte de Santander. Bienvenidos a una emisión más de Siempre Venezuela, Venezuela siempre es noticia. Y de eso sí que hemos tenido durante este día. Se está moviendo muchísimo el tema político, el tema social, el tema de la salud y en ese tema pues se ha venido también presentando que en Venezuela más de 5 de cada 100 trabajadores de la salud se enfrentan al COVID-19 según el último reporte de la OPS. Es la tasa de letalidad de trabajadores en la salud del COVID-19 más alta en el continente. En América el promedio es de 0,5%, 10 veces menor. Considerando que la OPS cuenta con 165 trabajadores de la salud fallecidos en el país por COVID-19, mientras que las ONG Médicos Unidos de Venezuela llevan contabilizados 566 muertes, 3,4 veces más de la cifra oficial que ha reportado el Ministerio de Salud. Venezuela es además el país de la región con menor cantidad de dosis de vacunas contra el COVID-19 por cada 100 personas. Al ritmo actual, tomará al menos 7 años vacunar el 70% de la población adulta. Cada día, pues, que pasan sin vacunar significa vidas totalmente perdidas. Y ante esta situación que se ve el reporte de los médicos y además la ONG Médicos Unidos reporta esta cifra, 566. Aún así, estando ellos en la primera línea, siendo prioridad a nivel mundial, porque es que la primera línea está a nivel mundial, en Venezuela, pues el gobierno que ha hecho, si no tienen el carnet de la patria, no pueden vacunarse los médicos. Lamentablemente, cada día se siguen cometiendo más delitos, más crímenes de lesa humanidad. Esto es un crimen de lesa humanidad. ¿Cómo es posible que en América el promedio sea de 0,5%, o sea, 10 veces menos de la cantidad que lleva Venezuela desde que inició la pandemia en marzo del 2020? Porque todos los gobiernos se han preocupado por resguardar, cuidar y proteger a los que están en la primera línea de combate, menos el gobierno venezolano que no ha hecho absolutamente nada, ni por ellos ni por el pueblo. En ese también tema del COVID-19, expertos médicos venezolanos han manifestado su alta preocupación al confirmar que 27 de cada 30 casos positivos en COVID en Venezuela pertenecen a la cepa brasileña, cepa que es más peligrosa, cuyos efectos son más nocivos para la salud y es, bueno, se dice que es igualmente mortal, solo que da como que más rápidamente a este desenlace, lamentablemente. Y frente a un gobierno con una falta de capacidad para acondicionar equipos, para tener infraestructura, para hacer vacunación, pues imagínate los estragos que esta cepa puede producir a nivel nacional en Venezuela. Además, dice desde abril, la Organización Mundial de la Salud dice que desde abril del 2021 se detecta esta cepa y se hace una investigación por los venezolanos de la IBIC al explicar y encontrar que ese 90% de todos los casos de COVID se encuentran dentro de Venezuela, más hacia la zona de Zulia y Táchira. La culminación de esta investigación, que todavía no ha arrojado datos exactos y precisos, pero ya ronda por el 90%, se va a dar a conocer a finales de este mes por la Sociedad de Médicos Venezolanos, no por un ente
que realmente debería ser el que dé la información, el que muestre los números y el que exponga a los pública cómo está la situación del COVID en Venezuela. Y en otro orden de ideas, la Fuerza Aérea de Colombia detectó un avión cargado de cocaína que salió de Venezuela. La aeronave pues fue interceptada en Guatemala. Las fuerzas militares de ese país oportunamente pues intervinieron e incautaron este cargamento evaluado en 33 millones de dólares. En la mañana del jueves, pues la Fuerza Aérea de Colombia, FAC, emitió un comunicado sobre la operación de interdicción desarrollada por sus homólogos de Guatemala y de México. En la misma, pues se logró esta incautación de 1 tonelada de cocaína avaluada en 33 millones de dólares. De acuerdo con la Fuerza Aérea de Colombia, el Sistema de Defensa Aérea Colombia pues detectó este avión cuyas trazas no estaban registradas, lo que sorprendió y además prendió las alarmas al considerar un vuelo totalmente ilegal. El avión, un Hacker 800, pues fue detectado por el sistema saliendo desde Venezuela hacia Centroamérica, emitiendo la alerta a los países cooperantes. Esto pues es el señalamiento que ha venido realizando la Fuerza Aérea en este comunicado. También la Fuerza Aérea que coordinaron para detectar esta aeronave y así hacer seguimiento del vuelo que aterrizó en territorio guatemalteco en el área de Petén, en cercanías a la frontera con México. Esto pues es lo que ha destacado la FAC. De igual forma, pues esto viene mostrando cómo el gobierno de Nicolás Maduro, como ese gobierno de facto, pues está trabajando con cosas ilícitas. Ha permitido el narcotráfico. Esto es directamente un atentado, una agresión directa. Y aún así dicen que no están operando de forma ilegal. ¿Qué otras informaciones? En otro orden de idea, agricultores denuncian falla en la transparencia del suministro nacional de diésel. Sabemos que el suministro es racionado, es a través de listas, a través de turnos, y ha pasado lo siguiente, Nancy. Primero, están los listados, aparece gente que no conocen los agricultores de la zona retirando diésel en ciertas partes que no deberían estar, ¿sí? Los productores venezolanos se conocen sobre todo por zonas. Ahora resulta que aparecen unas listas raras donde nadie conoce a algunos de los miembros de este listado, ¿sí? Y de acuerdo con un artículo publicado en la agencia Reuters de noticias, los funcionarios de la Guardia Nacional resguardan las estaciones de gasolina y a los agricultores les enseñan este listado e indican que puede surtir 400 litros de gasolina, que supuestamente es suficiente para funcionar sus tierras. ¿Qué pasa? ¿Qué ha venido sucediendo? Número uno, que no es suficiente y los agropecuarios no pueden cubrir todo el terreno, sino que ellos se planifican en función al diésel que el gobierno les da, en cuántas hectáreas le va a cubrir para hacer una buena cosecha. Entonces tienen terrenos libres que han perdido, porque tú sabes que cuando se siembra y no se recosecha o no se cosecha y no se retira, digamos, este producto, el terreno puede morir, envenenarse, no va a ser lo mismo para la siguiente producción. Entonces pierden ese terreno en función de la capacidad de diésel. Y esa escasez de diésel también hace que cuando retiren las cosechas, estas no puedan llegar a destino, porque no hay cómo transportarla en los camiones. Entonces, sí, ahora siempre ha sido difícil, sobre todo en este gobierno, la producción agropecuaria, con la escasez de diésel y de gasolina que también tenemos, resulta que va a ser una suerte que ese producto agropecuario llegue a manos del consumidor. Y si llega, con sobreprecio. Y en Siempre Venezuela Siempre, vamos con el primer reporte de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui, El Miura. Saludos cordiales, una feliz tarde para todos desde Barranca, municipio de La Guajira. Carlos Uzcategui, El Miura, para el programa Siempre Venezuela Siempre, transmitido por Radio San José de Cúcuta, 1160 amplitud modulada, enlazada con Radio Delfín, 1060 amplitud modulada, en Riohacha, capital de La Guajira, y también por la www.siemprevenezuelaweb.com. Un saludo cordial a Alan Peralta, a Nancy Pacheco y a Gabriela, y a su equipo de producción. Jueves 21, 400 bares y billares reabren en Barranquilla desde este viernes.
Estudiantes de preescolar y jardín retornaron a clases en el distrito. Ya se han venido aplicando 275.222 dosis, 103.143 personas ya están inmunizadas. 522 dosis de las 1.000 que fueron enviadas a Barranquilla para el personal de 7 colegios oficiales ya se han aplicado tanto en la costa atlántica y Barranquilla. Ya suman 888 nuevos contagios y 65 fallecidos por COVID-19 en 24 horas. A licitación, primera etapa del proyecto Mallorquín. Este ecoparque se convertiría en la primera biodiversidad de ciudad de Colombia. Marcha pacífica y desmane en el día 22 del paro nacional. Anuncian estímulos por 2.300 millones para el sector cultural. Paro nacional derrumba la producción de petróleo en Colombia. Costa atlántica en la mira de inversionistas extranjeros. Incertidumbre fiscal rebaja la calificación a Colombia. Se hundió la polémica reforma a la salud. Luto en la farándula, se silencia la trompeta de Tommy Villarine. Felipe Peláez muestra su esencia en un nuevo álbum de vallenato. Lanzan cartel de los más buscados por vandalismo en la costa atlántica. Comunidad internacional recibió reporte de la Fiscalía sobre el paro. Comerciantes de Valledupar han perdido más de 1.500 millones por las marchas. Presidente Iván Duque designa a Marta Lucía Romero como nueva canciller. Gobierno contempla reabrir la frontera desde el 1 de junio. Cae al máximo reclutador de la banda criminal Los Caparros. El ñoño Elías aceptó cargos por lavado en Odebrecht. Continuarán Centro Cultural Guayú en La Guajira con una inversión de 1.000 millones en Riohacha. Saquean y vandalizan tienda Ara en la Costa Hermosa, en Soledad, en el Caribe. Alerta sobre venta irregular de supuesta bebida para tratar el COVID-19 en Cartagena de India. Barranquero fue asesinado a tiros en Maicao. Se trata de Doris Aragón Olmos. Construcción de la cárcel de Riohacha no generará empleo a los profesionales de La Guajira. Polémica. Sin avances el bloqueo de trabajadores de Cerrejón en la vía férrea de Albania. Relleno sanitario de Riohacha está cerrado tras las manifestaciones de indígenas guayú. Superservicio y Superindustria y Comercio cuenta con oficinas de atención ciudadana en Riohacha. Falleció Ernesto Sáez Alfonso, padre de la gestora social y suegro del alcalde de Atonuevo en La Guajira. Para tomar pulso, nuevamente bloquearon vía nacional en el municipio de San Alberto. En el Cesar reportan suspensión constante de servicios de energía eléctrica en la población de Astrea. Corpo Cesar bajo interinidad y la Procuraduría define recusaciones. Entregan 2 primeras fases de ampliación de redes del acueducto de Aguachica. Luis Fer Cuello llega a Telecaribe con su programa de cocina Hagámoslo Rico. En Valledupar se inició censo de personas en condición de calle. Se inicia proceso para escoger la selección Cesar de fútbol con miras a los Juegos Nacionales 2023. Ministro de Deporte visitará Valledupar en junio con el programa Talentos Colombianos. Protestas dejaron 4 vías del Cesar totalmente bloqueadas. Yader Romero y Luis Campillo presentan su nuevo manager. La Zona 8 de Rolando Ochoa lanzará su primer álbum el 28 de mayo. Érase una vez en Venezuela. Congo Mirador llega a las salas de cine de Colombia. Ex trabajadores de Indupar exigen reivindicación laboral. Esta empresa se declaró en liquidación voluntaria en el área de la Parma africana. En el Magdalena, 10 fallecidos por COVID-19. Adulto mayor falleció al tomar Viagra en motor de Santa Marta. Casi linchan a una mujer venezolana. La Fiscalía reconoce el pleno derecho a la protesta social. Racionamiento de luz en el Rodadero, Gaira y Pozos Colorado. En Santa Marta cayó mujer con revólver camuflado en sus partes íntimas. Damnificados por ola invernal en el banco reciben ayuda de la Cruz Roja colombiana. Cartagena de India, usuario de Transcaribe, tendrán recargo. La deuda fue salvada. Caen 5 miembros
Delictivos del Clan del Golfo en Arjona establecen calendario para presidenciales y consulta interpartidistas. Bayunca, 2 homicidios en 19 días y ambos fueron cometidos por mujeres. Carbón y petróleo afectados por los bloqueos. Viales, sobre todo en La Guajira y el Cesar. Cartagena oficial, toque de queda desde las 10 de la noche, arranca hoy. Llegó la temporada de los caracoles africanos en la costa caribe. Tienen que tener mucho cuidado. En Cañaveral pide solución a la mala disposición en las basuras. Cumbre por los derechos de afrodescendientes en el Caribe. William Dow confirma cambios de su gabinete. La Paz tendrá nueva directora. Cae con 10 kilos de cocaína escondidos en la bodega de un bus en Turbago. En zona rural de Tolú asesinan a mujer de San Onofre. Comerciantes de establecimientos nocturnos de Riohacha piden flexibilización de confinamiento y ley seca. Maicao solo estará cerrado el domingo hasta el 1 de junio próximo. Mesa institucional de trabajo se realizó en Barranca. Distrito trabaja para la legalización de predios que ya están en manos de privado. Unión de Alcaldes impulsa reactivación económica para la zona especial de régimen aduanero. Este viernes vence plazo para que estudiantes puedan postularse en el programa Estado Joven. Manifestantes protagonizaron protestas en el camping contra la Copa de América. Titanes se impuso a Cafeteros para clasificar primero en solitario en Víctor. El nivel de alerta roja en Bogotá permanece, lo dice el alcalde encargado. Gigantesco trancón en el corregimiento de Palermo. Carnaval resalta la herencia africana en las fiestas en el segundo festival digital. Capturan auto implicado en el secuestro del empresario Fito Acosta. El último frisbee busca abrirse camino con una liga profesional en Colombia. Ocupación camas UCI en Santa Marta comienzan a bajar al 81.6%. Bloqueo del puente Pumarejo paraliza el tráfico en la vía Ciénega-Barranquilla. En el polémico caso de Jesús Santrich, la ONG Fundarrede dejó claro que fue para cobrar recompensa. Comisión de la Verdad recibe informes sobre la desaparición de 16 personas en Quindío. Gobernación de La Guajira gira recursos para garantizar educación superior gratuita a casi 10.000 estudiantes. Medellín tendrá alcalde en Hocm para vigilar la revocatoria de Daniel Quintero. Gobierno de Duque prepara compra de armamento por 14.000 millones para el SMAG. Pérdidas reporta sector minero energético en protestas por más de 250.000 millones. Colombia conmemoró el Día Mundial de la Donación de Leche Humana. Capturan a mujer de alias Guajirito por extorsión. Hace parte de la banda Los Costeños en el archipiélago de San Andrés. Armada colombiana rescató a 5 personas tras emergencia en el mar. Entre el 9 y el 11 de junio se llevará a cabo la primera brigada de salud en la isla de Providencia en época de reconstrucción. Casi listo el puente Mirador de Providencia. Última hora, el bloqueo solo se levantará cuando en sí se inicien las conversaciones de los extrabajadores de la empresa minera Cerrejón en La Guajira. Carlos Ucategui, El Miura, regresando a los estudios. Este fue el primer informe de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui. En Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Vamos a una pausa comercial y musical. Buenas tardes, y después de esta hermosa pausa musical con Si tu amor no vuelve del Binomio de Oro, pues amenizamos esta tarde un poquito acá, fría de jueves, bueno, fría por el estudio, ¿no? Fría por el estudio. Pero aquí la tierrita está bien caliente y este tema pues les gusta mucho en la Guajira colombiana. Y quién no, acá en norte de Santander, aquí se lo han disfrutado. Están diciendo que estamos cortavenas. No, es un buen tema para delectar. Ya estamos llegando al fin de semana y qué mejor que empezar a listar y saber que ya podemos ir entonándonos para el fin de semana. Ahí está lanzadita ese tema musical. Y en otro orden de ideas, el informe de la UCAT denuncia que las formas contemporáneas de esclavitud que se vienen presentando en la minería en el estado Bolívar. Pues el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello presentó un informe sobre las formas contemporáneas de esclavitud en el estado Bolívar. Los especialistas precisaron que la minería no ha generado riquezas y mucho menos ha generado bonanzas, sino un agravamiento de las condiciones de toda la población.
Este documento también puntualizó que dichas formas de esclavitud se concentran principalmente en la explotación laboral y además en la explotación sexual. De igual forma, en el sector del arco minero del Orinoco hay servidumbre y trata de personas en un contexto de alta violencia por los choques entre las organizaciones criminales que luchan por el control de esta zona. Según este reporte, las condiciones de vida de las zonas mineras son totalmente pésimas, sin aguas corrientes, sin electricidad o sin saneamiento. Los pozos de agua estancadas y contaminadas como resultado de esta minería, pues son el caldo cultivo para los mosquitos, provocando así un aumento en los casos de la malaria en la región, que afecta no solo a los trabajadores migrantes, sino también a estas comunidades indígenas. Esto pues es lo que ha venido señalando este informe. Por ende, y ante estas malas condiciones de vida, también se registró recientemente una epidemia de malaria relacionada a la minería. Este brote pues recopiló el 53% de los casos confirmados en América Latina, en el que los mineros e indígenas se ven aún más afectados por este envenenamiento de mercurio. Bueno, aún aumentándole muchísimo más problemas a la población venezolana. Hemos hablado que tenemos tuberculosis, que tenemos COVID-19, ahora también se le suma la malaria, que también han sido enfermedades que se han ido erradicando y vuelven otra vez a tomar auge, a tomar fuerza. Y ante esto, pues el gobierno no reacciona, no toma las medidas adecuadas. Pues ahí está, ese brote ha recopilado este 53% en casos confirmados en América Latina. Quiere decir que estamos acá en este estado viendo, en el estado Bolívar, viendo cómo también se están aumentando los casos. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con el segundo reporte de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui, El Miura. Ya de regreso a nuestro segundo reporte desde La Guajira, Carlos Uzcategui, El Miura, con las noticias que están impactando a esta hora. Para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Ya en noticia nacional, Standard & Poor's rebaja calificación de Colombia, con lo que se pierde el grado de inversión. La agencia de calificación de riesgo Standard & Poor's rebajó la calificación crediticia de Colombia en moneda extranjera de BBB a BB+, con perspectiva estable, con lo cual el país pierde el grado de inversión que tuvo durante más de una década. Creemos que el ajuste fiscal de Colombia va a ser más prolongado y gradual por lo que esperamos anteriormente, disminuyendo la probabilidad de revertir el reciente deterioro de las finanzas públicas, manifestó la empresa en su análisis. Por esa razón, bajamos el rating en moneda extranjera a largo plazo a Colombia, agregó la información. La calificación BB es el peldaño más bajo de las economías con grado de inversión y refleja que tienen capacidad de pago, pero sujeto a cambios económicos, mientras que la nota BB es considerada una inversión de riesgo, lo que en la práctica encarece el costo del dinero que un país consigue con sus emisiones de deuda. La rebaja de la nota de Colombia se produce semanas después de que el presidente Iván Duque Márquez, forzado por las protestas en la calle, retirara de la agenda del Congreso su ambicioso proyecto de reforma tributaria. Con esa reforma el gobierno aspiraba a recaudar 23.4 billones de pesos, es decir, unos 6.302 millones de dólares, destinados a mejorar las finanzas públicas y dar continuidad a los programas sociales para los más pobres, que son también los más golpeados por la pandemia en Colombia. Según los analistas, el déficit fiscal del 7.8% del PIB que el país tuvo en el año 2020, que este año se espera que aumente el 8.6%, hace más necesaria una reforma y fue lo que llevó a ZP a rebajar la nota del país. En las reacciones del gobierno, la calificadora Standard & Poor's rebajó un escalón la calificación de riesgo de Colombia en los mercados internacionales debido a que consideran que la expectativa del ajuste fiscal va a ser más gradual y prolongado en el contexto de los desafíos que hemos tenido que enfrentar como nación por el impacto de la pandemia. Así lo reconoció el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo. Asimismo, destacó que si bien esto puede subir los costos de tasa de interés del financiamiento público y privado de Colombia, como de hecho ha venido sucediendo en los mercados en estos días,
Colombia continuará obteniendo financiación como esta, demostrando las colocaciones recientes que hemos tenido en el país y en el exterior. Dijo que a pesar del escenario adverso, ZP mejoró la perspectiva del país de negativa a estable, lo que atribuyó el resultado muy bueno que tuvimos en el primer trimestre en materia de crecimiento del Producto Interno Bruto, que fue del 1.1%. Trabajando en estos frentes, seguiremos construyendo la confianza de los mercados internacionales en nuestro país, concluyó el ministro de Hacienda. El presidente Iván Duque designó a María Ximena Lombana como nueva ministra de Gobierno. Cayó red que llevaba a colombianos a España y los obligaba a trabajar en call center de cocaína. Cayeron 5 integrantes del combo de Elvis dedicados al hurto y homicidio en la frontera colombo-venezolana de Maicao. En una operación de la SIJIN de la Policía Nacional de La Guajira y la Fiscalía General de la Nación, fue desarticulada la peligrosa organización delincuencial denominada El Combo de Elvis en la localidad fronteriza de Maicao. En otro orden de ideas, el Departamento de Prosperidad Social inició la firma de convenios de obra de la convocatoria 001 del 2020 en La Guajira para promover la construcción de la infraestructura social y productiva que contribuye a la generación de ingresos de las comunidades en situación de pobreza. El primer convenio interadministrativo de esta convocatoria para obras en el departamento se firmó con el resguardo indígena Caisemapa, que se trata de la construcción de un centro cultural que se destinará a la divulgación y promoción de la cultura indígena guayú, la promoción de la equidad y la integración de las comunidades. La inversión es de más de 1.000 millones de pesos y beneficia a 2.352 habitantes. Firmaron Juan Camilo Giraldo, subdirector de Prosperidad Social, y Lina Carolina Pérez Puchaina, cabildo gobernadora del resguardo indígena, el director regional del DPS en el departamento, Álvaro Iguarán, acompañó al evento. Previo a la firma del convenio, Giraldo e Iguarán inauguraron 10 tramos de vías pavimentadas en distracción que benefician a más del 20% de la población del municipio y en la que la entidad invirtió más de 1.160 millones de pesos. También inauguraron las nuevas vías del corregimiento de Camarones en Riohacha, donde se invirtieron más de 7.500 millones de pesos, beneficiando a unas 2.000 personas de estrato 1 y 2 del corregimiento. En La Guajira están vigentes 3 obras de infraestructura social por más de 10.795 millones de pesos, que beneficiarían a más de 261.925 personas en la capital, Riohacha, Dibuya y Maicao. También se están realizando 374 mejoramientos de vivienda, con una inversión de 5.287 millones de pesos en Urumita, Fonseca, San Juan del Cesar y Albania. En Maicao piden la modificación sobre ley seca y toque de queda, que es un auxilio económico de los maicaeros. La decisión que emerge de la administración municipal, que equivale a una respuesta aproximada del SOS que claman los ciudadanos, lo que contribuye a oxigenar para muchos sus ingresos, cuya mayor parte utilizan en el pago de los servicios públicos. Hay un caso muy conocido, una reconocida y ponderada manipuladora de alimentos de gastronomía típica en la calle 17, con carrera 16, Gillo Orozco, quien sostiene que un día menos de trabajo por decisión del decreto anterior la está obligando a acudir al pagadiario porque el capital semilla de sus ahorros se le había agotado totalmente y para poder subsistir optó por ese plan B. Como se recuerda, en las continuas modificaciones decretadas por la administración de Maicao, se hizo vigente la medida de sección municipal que restringía mediante el toque de queda y ley seca la actividad económica y de cualquier otro tipo de los habitantes de esta municipalidad fronteriza, enmarcado en el horario desde las 16 horas p.m. hasta las 16:59 a.m., de lunes a viernes, y total confinamiento los sábados y domingos. Por otra parte, hay una joven tendera de nombre Mati Ramos que agradeció la modificación de la norma municipal, ya que es una mujer soltera, cabeza de familia, la cual deriva su sustento y al de 2 niños que ella tiene de lo que vende en su pequeña tienda, y mencionó que con el desmonte de la anterior medida y la aplicación del nuevo decreto del 125 se recuperan 10 horas de trabajo de lunes a viernes más 13 horas del día sábado, lo que le permite la comercialización de productos con mayor holgura en el mercado y las transacciones bursátiles con menos afugia en la zona bancaria. Por la aparición de este nuevo decreto se percibe para el gusto del ciudadano
ciudadano de a pie que sigue siendo necesario sujetarse al máximo cuidado por el tercer pico de la pandemia, pero abogan por las distensiones de las medidas en sus únicas formas de ingreso económico. Hay un ejemplo de mucho agrado del ciudadano que lo expresa chosquiano José Moreno, que en su vehículo de tracción humana carretilla el día a día de ventas a duras penas le permite tomar sus alimentos y compartir en arrendamiento una pequeña localidad donde pernocta con su compañera y una niña en edad y desempeño de escolaridad, pero así de esta manera estará menos sujeto a la asfixia económica con el mismo como se sostiene. Para nadie ha sido un secreto la situación real de Maicao. Están pasando calamidades, más del 75% de los locales están cerrados, siendo su mayor fluidez la compra y venta de alimentos y productos medicinales desde la República de Venezuela. Hasta el momento, en Colombia, Colegios de Colombia suspenden obras de mejoramiento de 179 colegios oficiales por bloqueos, además de la expectativa por la tercera reunión entre el gobierno y el Comité de Paro en Colombia. Señores, nos estamos despidiendo, será hasta mañana si Dios lo permite. Ante todo, como le digo, bendiciones del Señor para todos ustedes. Feliz tarde, Carlos Ucategui, el Miura, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Este fue el segundo reporte de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui desde Barranca, departamento de La Guajira. ¿Qué otras informaciones tenemos? Nancy y audiencia. Vamos a hacer un pequeño listado aquí gracioso. Falcón, Brito, Bertucci, Parra y Gutiérrez presentan Alianza Unitaria. El dirigente Bernabé Gutiérrez fue quien fue beneficiado por el Tribunal Supremo de Justicia y le otorgó la dirección del Partido de Acción Democrática. Presentó al país un acuerdo de alianza perfecta para las elecciones regionales del 21 de noviembre. La alianza, que involucra a los partidos de Timoteo Zambrano, que es el partido Cambiemos, Luis Parra y José Brito por Primero Venezuela, Henry Falcón, Avanzada Progresista, y Javier Bertucci, El Cambio, irá a las elecciones bajo el lema Compromiso por el Cambio. Gutiérrez, en su cuenta de Twitter, publicó el comunicado con la noticia o con la nota que dice: lo que prometemos, lo cumplimos. La mayoría de estos partidos políticos, hay que recordar, que han sido acusados de tener alguna vinculación en la administración de Nicolás Maduro, como es el caso de Parra y Brito, quienes lideran el partido Primero Venezuela. Estos fueron acusados por la oposición venezolana de haber sido comprados por Alex Saab, quien se encuentra preso en Cabo Verde, acusado de lavado de activos por Estados Unidos. Incluso hay partidos que aparecen en la Alianza Democrática cuyas directivas fueron impuestas por el Tribunal Supremo de Justicia, como es el caso de Acción Democrática. Entonces, tenemos este listado de personajes que intentan lavarle la cara nuevamente al gobierno ante un llamado a elecciones con un CNE parcializado, no libre, no democrático. Y bueno, esto es de verdad... Esto muestra la contrariedad que viene realizando el presidente interino Juan Guaidó en ese movimiento y en esa propuesta de querer la unidad, de desear unas elecciones libres, justas, de buscar la democracia de Venezuela. Ahí ya están colocando el primer traspié, y de eso hablábamos en la emisión anterior, audiencia, que Nicolás Maduro se ha hecho énfasis en esto. Bueno, aquí ustedes que son la oposición extremista, que se quedaron por fuera, porque nosotros hicimos unas mesas de diálogo, según él, su gobierno tiene unas mesas de diálogo, y esas mesas de diálogo son las que han llevado a que la oposición y el madurismo, como él mismo lo ha denotado el día de ayer, se hayan sentado a hablar y poder sacar este tipo de acciones, que es lo que estamos viendo en este momento, que es lo que estamos observando, que es ese traspié que le colocan a esa nueva propuesta de cambio de transformación. Así sencillamente se ve el gobierno de Nicolás Maduro. Y denuncian ante las instancias internacionales el traslado de presos políticos a cárceles comunes. La diputada de la Asamblea Nacional electa en el año 2015, Delsa Solórzano, alertó de la grave situación de la insalubridad y además de la alimentación precaria que padecen los detenidos en las prisiones venezolanas. Pues la diputada de la Asamblea Nacional, Delsa Solórzano, llevará ante los organismos internacionales pues estas denuncias que aseguró están recibiendo sobre el traslado de presos políticos desde las sedes militares y de inteligencia a cárceles comunes de alto riesgo.
hemos podido corroborar el traslado de Yare 2, Yare 3 y de Rodeo 2 de 17 prisioneros de conciencia. Esto pues es lo que ha venido mostrando en su cuenta en Twitter, después de que el miércoles todavía pues se desconociera el paradero de estos presos. Solórzano también viene reiterando en el día de hoy que los traslados de estos presos políticos a cárceles comunes son de suma gravedad, debido a que las cárceles en Venezuela pues se encuentran entre las más peligrosas del mundo, con 350 asesinados al año. Hizo también especial énfasis y especial referencia al centro penitenciario de Yare, del que denunció la grave situación de alimentación, de insalubridad que se viene presentando, además que padecen los detenidos, y también precisó que la mayoría de los días pues las proporciones que les dan de comida son solo arroz, pastas o es arroz o es pasta sin ningún tipo de proteínas. Es lo único que han venido recibiendo estos presos. Lamentablemente esta es la situación. Nicolás Maduro pues alertó que se ha negado un tratamiento médico a estos presos políticos. Se presentan graves problemas de salud, no se les está suministrando la medicación requerida. Pues ante esta situación se viene agravando más este problema de presos políticos. Así es, Nancy. ¿Sabe? Lilia Camejo, directora ejecutiva de la ONG Justicia Venezolana, apareció hoy en el programa del periodista Sergio Novelli en sus redes sociales e indica que el deber ser es que el tribunal es el que determine el recinto donde la persona va a esperar juicio o a estar detenido o cumplir sentencia. Ese es, digamos, el derecho constitucional de cualquier preso en Venezuela. Sale un decreto, el decreto fue el 4610, el Poder Ejecutivo usurpando la opción de los tribunales de llevar a cabo el proceso judicial conforme a derecho. Entonces pasa por encima de ello el Poder Ejecutivo en un decreto, hace este enunciado, y este enunciado afectaría a 140 presos registrados en esta ONG solamente, porque hay más presos políticos. Solo en esta, en la que dirige la doctora Lilia Camejo, hay 140 presos. Entonces ella indica: nosotros, en la mayoría de los casos, de esos 17 casos y un poquito más, relataba ella, nos hemos enterado del traslado del recinto final de permanencia del preso o de la persona por medio de los familiares. Se les permite una llamada, o les han permitido una llamada, para que los mismos presos le digan a sus familiares a qué recinto carcelario va a ser trasladado. Aquí el Tribunal de Suprema Justicia pues juega un papel de transparencia. Sabemos que todos los poderes están secuestrados por el gobierno y el gobierno sigue ejecutando todo lo que desea. Bueno, y con esta nota en Siempre Venezuela, Venezuela siempre es noticia, vamos a una pausa comercial o musical, pero queremos agradecer en esta primera hora a Radio Delfín 1060 AM, a nuestro corresponsal Carlos Uzcategui, y en el Control Master a Robinson Cárdenas. Tema musical, seguimos acá en Siempre Venezuela, Venezuela siempre, aquel lugar de Porfi Baloa y sus adolescentes. Bueno, un tema bien movidito en esta tarde. Aquí nuestra compañera está que se baila, y lo mismo están en el Control Master, están que se gozan y se disfrutan este jueves. Seguimos en Siempre Venezuela, Venezuela siempre es noticia. Así es, Nancy. Bueno, reportamos que ciudadanos protestan en Amazonas tras cumplir 4 meses sin servicios públicos. Hay fotos y videos que así lo relatan. 4 meses tienen los habitantes de San Fernando de Atabapó, en Amazonas, sin servicios públicos, por lo que este jueves, 20 de mayo, salieron a protestar, con justa razón. Sin luz, sin agua, sin gas doméstico y más de 9 meses sin señal de celular y línea telefónica. Es la tragedia que viven los habitantes de ese sector. En un video publicado por May Wilmer Baloa, diputada de la Asamblea Nacional Legítima, se puede observar que se alumbran con velas al no tener servicio eléctrico. La falta de luz ha traído muchas consecuencias. Nuestros niños no duermen bien, dice ella. Hay muchas enfermedades como paludismo, señaló una ciudadana del sector, haciendo un llamado a las autoridades competentes. Y en Siempre Venezuela, Venezuela siempre, en esta segunda hora, en este triple enlace que tenemos en el día de hoy, La Voz de la Gran Colombia 1400 AM, Aruba Estéreo 91.5 FM,
transmitiendo desde Radio San José de Cúcuta 1160, y de nuestras redes sociales tenemos a nuestra primera invitada, a la licenciada Rixia Erci Navarro Viloria, quien es periodista de medios nacionales y además medios internacionales, profesora universitaria, directiva de NotiRed TV y parte de la directiva del Colegio de Periodistas de Colzulia. Bienvenida, Rixia, a Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Nancy. Buenas tardes y saludos a Alan y a todas las personas que a esta hora están escuchando el programa de aquí de Venezuela, Costa Oriental del Lago, para todos ustedes, Rixia Navarro. Para mí es un placer compartir con todos ustedes desde aquí para darles a conocer la situación no solamente del periodismo, sino de lo que estamos viviendo en la Costa Oriental del Lago, Estado Zulia. Bueno, cuéntanos cuál es esa situación que se está presentando ahí en la Costa Oriental del Lago con la violación sistemática de los derechos humanos y la libertad de prensa. Ok, lamentándolo mucho, para nadie se escapa la realidad de lo que vivimos actualmente en lo que es la libertad de prensa. Hoy en día todos los periodistas a nivel del territorio venezolano y sobre todo en el estado Zulia, Costa Oriental del Lago, estamos viviendo esta situación de incertidumbre, una situación que nos ha llevado a que muchos de nuestros colegas hoy en día estén en otros países para poder sobrevivir ante lo que es el panorama del trabajo del comunicador social, del periodista, de esta libertad de prensa que de una u otra forma para algunos ha sido disfrazada, para otros se ha visto como ese panorama complaciente según los planteamientos políticos que se han vivido en la nuestros colegas, específicamente gran parte se han ido del país, se han ido de territorio zuliano buscando un mejor futuro, y es porque medios de comunicación aquí, lamentándolo mucho, hay que informarlo, han cerrado sus puertas. Programas moderados, inclusive programas de radio moderados por colegas, han cerrado sus puertas debido a esta situación. Y es porque muchos periodistas han tratado de hacer un trabajo objetivo, claro, de manera muy profesional, y que de una u otra forma a algunos les ha gustado y otros no han permitido que se pueda conocer la realidad de lo que hoy en día se ha vivido, y no solamente en los diferentes sectores, en la parte de salud, en la parte educativa, en la parte deportiva, sino en diversas áreas que ha afectado al periodista. En este momento, Rixia, vemos que Nicolás Maduro está hablando acerca de esa nueva democracia que él dice tener, que está a través de la paz, del diálogo, de la no confrontación y de ese desacuerdo que lleva en este momento con la propuesta que el presidente interino Juan Guaidó pues ha mostrado para ese cambio y esa transformación en estas elecciones. ¿Cómo desde tu punto de vista como periodista, como medios independientes, ven todo este tipo de accionar? Bueno, nosotros en NotiRed TV estamos llevando un seguimiento sobre todo de ese panorama político que hoy se está presentando a la palestra de la población venezolana. Sin embargo, es un criterio que cada venezolano en particular está analizando. Nosotros como periodistas hemos llevado un seguimiento de lo que ha sido este panorama político que para algunos han presentado confusión, inclusive a nivel internacional han tenido aceptación, para otros no ha tenido esa aceptación que se quiere presentar. En lo que se basa el presidente de la República, Nicolás Maduro, está buscando un acercamiento bajo unos planteamientos y unas posiciones según el acuerdo que él quiera llegar en conveniencia a un gobierno nacional. Sin embargo, se espera la expectativa de conocer cuál será también la posición de un Juan Guaidó ante una mesa de negociaciones que sea complaciente o no al gobierno, complaciente o no a Guaidó, incluyendo, respetando los parámetros y esos planteamientos que se han dispuesto a nivel internacional. Podemos conocer que se dio lo que se llama ahora la nueva posición democrática ante un proceso de elecciones que se va a aproximar a mediados de noviembre, donde se escogerán diferentes representantes a nivel de gobernaciones, alcaldía, consejos legislativos
inclusive cámaras municipales. Muchos están a la expectativa de si esa negociación va a favorecer al verdadero venezolano que está sufriendo, al verdadero venezolano que está pendiente de que la situación económica de Venezuela cambie, inclusive, y que el factor salud pueda ser recuperado ante esta situación que se está viviendo por una pandemia que nos ha afectado a nivel internacional inclusive, pero a nivel comunicacional todavía no se puede dar una posición concreta porque estamos a la espera de cuál sería el planteamiento de ambos si se sentaran a hablar y que fuera algo libre donde todos los venezolanos puedan conocer cuál sería ese acuerdo que se dé a conocer al venezolano y no tras unas puertas que quede esa duda de que será cumplido o no ese acuerdo. Según Nicolás Maduro, él ha venido realizando unas mesas de trabajo, de diálogo con la oposición, pero no con esa oposición extremista. ¿Cómo calificas eso? Bueno, están hablando de una oposición que se conoce como aquí en Venezuela la conocen los niní o la oposición alacranes, como lo han identificado algunos factores. Sin embargo, se espera que por medio de esta negociación a las cuales ellos quieren presentar es para poder darle la apertura a una imagen de un presidente que quiere mostrarse a nivel internacional con una posición democrática sin escuchar un planteamiento de otros factores. Lo importante es que se conozcan los planteamientos de todos los factores a nivel de una oposición real y que pueda ser escuchado esos planteamientos internacionales donde se permita la libertad de prensa, donde se permita la interacción inclusive de colegas, de representantes que se han ido de este territorio, entre comillas, por la persecución que han tenido, por indagar y por decir en algunos elementos la verdad y que de cierta forma se han visto afectados. Pero de decir que se espera algo, muchos venezolanos inclusive dicen es más de lo mismo, lo que queremos es respuesta, lo que queremos es un país económicamente estable y que muchos venezolanos puedan volver a su nación, a sus lugares de trabajo, a sus hogares inclusive, para poder sacar adelante a Venezuela como era antes, que todavía en la actualidad tiene riquezas y que lamentándolo mucho nuestros jóvenes se han ido del país, nuestros profesionales se han ido de Venezuela a buscar otros rumbos para el beneficio económico de sus familiares. Nuestra compañera Gabriela tiene una pregunta, Rixia. Rixia, ¿cómo estás? Okay. Feliz tarde. Mi pregunta Hola, Gabriela, está feliz tarde, mi amor. A el tema o la persecución que hace el gobierno a los medios de comunicación. Mencionábamos hoy que 207 medios, entre radio, prensa y televisión, se han visto forzados al cierre o han sido víctimas de Tribunal Supremo de Justicia y sentencias para que esto suceda. ¿Tienes números en Zulia de este 100%? ¿Qué cantidad de medios pertenecen a tu estado, al estado Zulia? Bueno, en el estado Zulia estamos hablando más que todo de programas de radio que se han visto afectados. A nivel nacional sí podemos conocer los medios impresos que han cerrado sus puertas ante el acoso de la libertad de expresión, no, inclusive hasta la carencia de materiales que han tenido medios de comunicación a nivel nacional y regional para continuar sus trabajos, que ese es otro factor importante a la cual también hay que ponerle la observación, porque muchos medios impresos ahora en áreas digitales no pudieron continuar su trabajo y salir de muchos representantes y periodistas que llegaban a su horario de trabajo, que dependían de estos medios impresos y que hoy en día están sin empleo. Sin embargo, en el estado Zulia y específicamente en la costa oriental del lago donde estoy representando, te puedo contabilizar que hay más del 70% de programas que ya no están. Medios de comunicación, estaríamos hablando aproximadamente como 8 o 9 medios de comunicación en la costa oriental del lago que se han visto afectados por esta situación, por la libertad, pero más que todo periodistas que han sido perseguidos, atacados y que de una u otra forma han sido
sancionados, viéndose entonces en la medida de que han tenido que retirarse, irse del país para poder tratar en otros países de desarrollar otro tipo de trabajo y poder volver al periodismo desde afuera hacia Venezuela. Inclusive nosotros NotiRed VE tenemos varios periodistas que son de aquí de la costa oriental del estado de Zulia. Hoy en día están en otros países. En Colombia está mi compañero Pedro Escola, que es corresponsal de NotiRed VE, haciendo otro trabajo y laborando con nosotros para no perder esa esencia y esa ética del periodismo inclusive, y laborar a nivel de afuera para conocer aquí en Venezuela lo que ocurre en otros países, que desde una u otra forma lo que estamos haciendo los periodistas aquí para sobrevivir ante este panorama que estamos viviendo, que lamentándolo mucho, hemos tratado como colegio de periodistas, ya como miembro del colegio de periodistas, bajo la coordinación de nuestra secretaria, la licenciada Aunari Finol, y el resto de la directiva, siempre levantar la voz, a tratar de que los organismos competentes, los políticos, escuchen la realidad que estamos viviendo los periodistas hoy en día para ver cómo se puede canalizar que la libertad de prensa, la libertad de expresión continúe en nuestro país, Venezuela. Finalmente, Rixia, ¿cuál es ese mensaje que le envías a todos los colegas que han salido de Venezuela y que se están reinventando? Bueno, mira, particularmente quiero agradecerles a ustedes, a Alan, a ti, Nancy, a Gabriela, inclusive estamos a la orden aquí en toda la costa oriental del lago, que sean portavoces de muchos de nuestros colegas, de muchos periodistas que a lo mejor están haciendo otro trabajo digno, otro trabajo que ayude a solventar la situación económica de sus familiares aquí en nuestro país, pero que también sean respetados y que tome en cuenta que todos unidos creo que podemos hacer un gran trabajo para que en nuestro país venga otra vez esos colegas, esos profesionales que puedan ejercer su carrera, que de una u otra forma no perdamos ese sueño de que el periodista está no solamente para dar a conocer la información, el periodista investiga, el periodista es el que trabaja con la ética y la objetividad. Nosotros sacamos la realidad de un país, nosotros en cierta forma no somos lo que juzgamos. Los que juzgan son las personas que los escuchan, las personas que leen, las personas que observan la información día a día de cada uno de nosotros, incluyendo de cada uno de ustedes. Y eso es lo que nosotros queremos nuevamente en nuestro país, en la costa del lago, en el estado Zulia, que vuelva ese respeto y sobre todo esa integridad al periodista que de una u otra forma se ha perdido por políticos, por representantes políticos que no han sabido valorar que el periodista es un cuarto poder, el periodismo es un cuarto poder, y que el periodista lo que hace es dar a conocer la actitud, las condiciones, digamos, el trabajo y la gestión que vienen desarrollando algunos representantes en el ámbito político, a nivel nacional, a nivel internacional, regional, local inclusive, y que de una u otra forma ustedes conozcan y nos apoyen ante esta realidad que queremos que nuestros colegas vuelvan, que nuestros colegas tengan su trabajo digno y que seamos respetados todos y que Venezuela nuevamente vuelva a su aspecto inicial. Aquí nosotros nos hemos caracterizado de verdad por ser personas trabajadoras y que de una u otra forma, así como Colombia, otros países han recibido a los venezolanos, nosotros podamos recibirlos a todos ustedes con un país de verdad con unos servicios disponibles, una calidad de vida que se lo merecen todos, tanto todos los seres humanos, y nuestros venezolanos merecen volver a estar en sus hogares con sus familiares. Rixia, queremos agradecerte por participar en esta emisión de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Esta es una plataforma que está a tus órdenes y a las órdenes de todo el equipo periodístico para cualquier información que allá no se pueda dar, la podamos transmitir a través de esta plataforma. Que tengas una excelente tarde. Bueno, muchísimas gracias a cada uno de ustedes, gracias por permitirme participar, y recuerden que nosotros aquí también estamos a la orden de cada uno de ustedes y que lo que ustedes necesiten de nuestra parte estamos a la disposición para servirles, y que de una u otra forma la integridad de nosotros como periodistas conjuntamente con ustedes es estar a la disposición para dar a conocer la realidad que vive nuestro país.
Seguimos en Siempre Venezuela, Venezuela siempre es noticia a través del dial 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales y en los enlaces con La Voz de la Gran Colombia y Aruba Estéreo 91.5 FM. Vamos a una pausa comercial y musical. Siempre Venezuela, Venezuela siempre, y continuamos con las noticias a esta hora de la tarde. Organización Mundial de la Salud afirma que todas las vacunas anti-COVID son efectivas, pero pide cautela. El director regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud, Hans-Henrik Küng, en rueda de prensa sobre la evaluación de la pandemia, dice o afirma que todas las vacunas del virus COVID-19 han reaccionado, responden de manera positiva a cualquier versión del virus. Vamos en la dirección adecuada. Sigue diciendo Küng, que pidió no repetir los errores del año pasado. Recordemos que el año pasado, en verano, se abrió, se flexibilizó los temas de cuarentena en Europa y en muchas partes del mundo, en Latinoamérica también, y eso hizo que viniera una nueva oleada del coronavirus y aún mucho más fuerte. Las vacunas y la evaluación positiva no deben llevar a que toda la población se llene de triunfalismo, ni a la relajación de las medidas de la seguridad. Las mascarillas tienen que seguirse usando. La distancia entre personas igualmente. Sigue siendo vital el uso masivo del test, la secuenciación, el aislamiento, las cuarentenas preventivas, las selectivas y el aislamiento de los enfermos para que podamos controlar de manera eficiente y segura esta pandemia. En otro orden de ideas, la oposición ante el silencio de la Fuerza Armada Nacional, los militares venezolanos secuestrados por la guerrilla avisan a través de redes sociales y de grupos de WhatsApp. Es decir, la FARC utiliza medios alternativos para que la información llegue al pueblo de Venezuela. Mediante videos se muestra claramente evidencia y los secuestrados indican: hemos sido capturados por la FARC. Dan señales de vida por un lado, y aunque el alto mando militar y los voceros más mediáticos del régimen venezolano pretenden ocultar la participación de la guerrilla colombiana en este secuestro, los militares secuestrados los dejan en claro. Lo insólito es que casi a un mes ya de estar en esta condición no hay respuesta contundente del Ejecutivo venezolano. Hemos sido capturados por la FARC. Nos han dado buen trato, todo se puede solucionar con diálogo, las FARC nos han brindado medicina, alimentos y buen trato. Fueron algunas de las frases que los secuestrados dieron en estos videos que se transmitió de forma masiva a través de las redes sociales y algunos grupos de WhatsApp. En Venezuela no hay un solo pronunciamiento para explicarle al país y a las familias lo que sucede en caso de estos jóvenes. La fracción de las FARC, controlada por Gentil Duarte, difundió en la frontera todo este material debido a que no hay medios de comunicación que puedan hacerse voz de los acontecimientos que se están realizando. Y el CNE anunció que el viernes vence el lapso para solicitar la constitución de la organización y de las organizaciones políticas. Las solicitudes de denominación provisional se recibirán hasta las 4 de la tarde, pues el Consejo Nacional Electoral informó que hasta el 21 de mayo vence este periodo de constitución de organizaciones con fines políticos con alcances nacionales o regionales. Así lo anunció el Poder Electoral en un comunicado, pues este documento explica que hasta las 4 de la tarde del viernes pues se reciben estas solicitudes de denominaciones. También añade que los ciudadanos deben complementar esta solicitud utilizando el formato solicitud de denominación provisional que le corresponde. Aparece publicado en la página web del órgano electoral, en la Oficina Nacional de Participación Política. También se encuentran las oficinas regionales electorales de estas entidades federales. De este modo, el organismo electoral pues da cumplimiento a lo establecido en el parágrafo único del artículo 5 del reglamento parcial de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones relativo a la Constitución, a las actividades
cancelación y además actos rentables de las organizaciones con fines políticos, a fin de garantizar pues el efectivo ejercicio del derecho a la asociación política. Así pues lo ha indicado el CNE. Y estas pues son esas políticas que se vienen manejando con el CNE a nivel de elecciones, y demandan la nulidad de la designación de 12 de los 15 rectores del CNE. Abogado José Francisco Contreras interpuso el recurso ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, donde impugna la designación de Pedro Enrique Calzadilla, Enrique Márquez, Tania de Amelio, Alexis Corredor, Roberto Picón, Conrado Pérez Briceño, Gustavo Vizcaíno, Saúl Bernal, Carlos Quintero, Francisco Garcel, Leonel Parica y Rafael Chacón. Pues el abogado José Francisco Contreras hace este recurso de nulidad con esta designación de estos 12 de los 15 rectores principales suplentes del Consejo Nacional Electoral ante este Tribunal Supremo de Justicia. Contreras también solicita que esta nulidad pues se dé en el menor tiempo posible. De acuerdo a este recurso interpuesto ante esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, esta designación pues violan el artículo 296 de la Constitución, que señala que los rectores no pueden tener vinculación con organizaciones con fines políticos. De estos 15 rectores designados, pues 12 claramente y tienen esta connotación. Además, es evidente la vinculación con estos partidos del gobierno o de la oposición. Esto pues es lo que ha venido señalando el abogado con respecto a los rectores del nuevo CNE. Eso es correcto, Nancy. Se supone que el ente rector de cualquier país para las elecciones, sean locales, regionales, nacionales, debe ser imparcial, debe ser de la sociedad civil, no debe haber tenido participación ni vinculación política con el gobierno que esté de turno. Y en otro orden de ideas, por segundo día consecutivo, SAD afirma que Venezuela coopera con la Corte Penal Internacional. El fiscal Tarek William Saad informó que entregaron hoy jueves un cuarto informe ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, como muestra el compromiso de la administración de Nicolás Maduro por colaborar con esta instancia jurídica internacional. En este último documento, pues hemos presentado la actualización de las causas sobre lo que se ha suministrado información de los informes precedentes. También destacamos nuevamente que el Estado venezolano trabaja completamente a ciegas en una rendición de información a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, puesto que no ha recibido ningún tipo de notificación oficial por parte de estos órganos respecto a los hechos que están bajo estas investigaciones. Esto pues es lo que han venido reiterando. SAA también indica que se documentaron cambios en el SEBIN y en el DGCIN. El fiscal también destacó en este informe, además de brindar detalles más extensamente de algunas causas que se presume pues están bajo revisión, donde también se detallan el avance de materia legislativa y de renovación de estas instituciones. Resaltó que el Ministerio Público y las autoridades de la administración de Nicolás Maduro pues van a continuar proporcionando a la Corte Penal Internacional todos los datos, todas las pruebas que demuestren la voluntad de procurar una tutela judicial efectiva de nuestros y de todos nuestros ciudadanos. De verdad que es preocupante el descaro del gobierno. Fíjate lo siguiente, o fíjate un pequeño análisis que estaba haciendo yo acá. En el marco de la Corte Penal Internacional, ellos dijeron que la fase preliminar terminaba en el primer semestre. Sí, estamos a mayo, justamente ahorita es que SAAP se pone las pilas a enviar las pruebas. Ya hubo un primer pronunciamiento donde decía que el reporte de Bachelet era prueba suficiente y notoria de las violaciones de derechos humanos. Y en marco él dice, hay cambios en el DGCIN, cuando en el mismo momento se está dando la denuncia de que esos cambios que SAAP dice es el traslado de presos políticos a cárceles normales, donde se violan sus derechos como un privado de libertad. O sea, volvemos a lo mismo. No ha habido un
una voluntad real por parte del gobierno a dejar de violar sistemáticamente los derechos humanos en Venezuela. Según Nicolás Maduro, en Lácteos Los Andes descubrimos una pudrición. Pues Nicolás Maduro se pronunció este jueves sobre el caso de corrupción que develó con la empresa estatal Lácteos Los Andes, señalando que tras esta investigación, pues han realizado un total descubrimiento. Han descubierto una pudrición. En Lácteos Los Andes descubrimos una pudrición. Hay ejemplos de compañeros que han caído en la corrupción. Por ejemplo, hay una empresa que no diré su nombre, o sea, no la menciona, que la producción no es lo suficiente, no alcanza para pagar ni siquiera la nómina, no tiene materia prima. La empresa está tambaleante. Esto es lo que ha comentado Nicolás Maduro ante las cámaras de Venezolana de Televisión. Bueno, ¿por qué no menciona, si coloca el ejemplo, por qué no menciona a la empresa? ¿Por qué no da sus nombres? ¿Por qué no menciona cuál es ese corrupto que está detrás de eso? También ha señalado que esta empresa, que supuestamente pues fue abandonada por sus dueños hace años, fue rescatada y su administración le donó mucho dinero en recursos, en materia prima y además en asesoría técnica. Les dimos fuerza y hoy cometieron grandes errores, es lo que viene reiterando Nicolás Maduro. Son ejemplo de una mala gestión. Ahora vamos a levantarla y ponerla bien productiva. Bueno, él habla de levantar esa empresa que no da nombres, que muestra los niveles de corrupción, que según él están haciendo las cosas bien, que según la administración de Nicolás Maduro, según el gobierno está realizando las cosas bien, pero hasta donde nos hemos notado, hasta donde se han mostrado las pruebas, las cosas no están bien en Venezuela. Y no están bien, ¿por qué, Gaby y audiencia? Porque casi 6 millones de venezolanos han salido a otros países a buscar una mejor calidad de vida, a arriesgarse, a pasar trochas, a hacer un sinnúmero de actividades que nunca habían tenido que hacer en un primer aspecto. Los niños, que son la juventud, quienes van a levantar a un país, les ha tocado y están saliendo poco a poco, trayectos, caminando, pasando penurias, pasando necesidades, enfrentándose a grandes riesgos, y aún así él dice que él ha manejado las cosas de la mejor manera. Ahora, ¿por qué en esta nota no es capaz de decir dónde está esa empresa? ¿Quién es el dueño de esa empresa? Pero es que hemos visto algo, Gabriela, el bloqueo. Ese bloqueo está mostrando a esa empresa. Ya sabemos de quién es. Ya sabemos en manos de quién está. De verdad, yo te tengo la explicación de por qué Maduro... Hay dos teorías. La primera teoría, no le dio chance de armar la mentira. No hizo preproducción para el programa y se fue, y como no pudo terminar de armar la mentira, pues simplemente hizo como Pepito el mentiroso, el amigo del amigo del amigo del amigo, ¿sí? Y la segunda teoría es que él ya no quiere publicidad negativa. Es decir, Nancy, si tú te paras y hacemos un recorrido filmográfico en la historia de este gobierno, agarran una empresa, digamos, como dice Nicolás Maduro, abandonada, la intentan recuperar y la dejan peor. Entonces ya él no quiere esa mala publicidad. Al decir el nombre, al decir dónde está ubicada y al decir que va a intentar recuperarla, luego cuando no funcione, pues no habrá pasado nada y nadie sabrá cuál fue la empresa, ni cuál fue el dueño, ni cuáles fueron los recursos que se metieron ahí. Ahí es donde muestran ese grado de impunidad, ese grado de falsedad, de poca competencia ante esta situación. Y en otras informaciones, en otro orden de ideas, Andrés Velázquez, silencio del régimen confirma la complicidad sobre la presencia de la guerrilla en Venezuela. Pues el dirigente como Andrés Velázquez y Américo de Gracia llevan años denunciando la presencia de la guerrilla colombiana al sur de Bolívar. Desde la noticia de la muerte de uno de los dirigentes de las FARC en Venezuela, Jesús Santrich, pues salió a relucir sus movimientos en el país, entre los que se destacan el Estado Bolívar. Para el dirigente nacional de la causa R, Andrés Velázquez, el tema de la presencia de la guerrilla colombiana no es un tema nuevo, es una de las denuncias que se han hecho en el contexto del arco minero del Orinoco y la violencia minera al sur del Bolívar, y es lo que habíamos
dicho en una nota anterior, como se está manifestando también la malaria en el arco minero. Denuncian que el ELN, Ejército de Liberación Nacional, las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, pues operan en Venezuela. No son nuevas, son desde hace muchísimo tiempo. Y en el caso concreto del Estado Bolívar, pues podemos señalar los detalles y además confirmar que efectivamente el ELN y las FARC tienen presencia en el arco minero del Orinoco y que actúan a sus anchas, cobran vacunas y además dan protección a los sectores mineros. Todo eso con la conveniencia del régimen de Nicolás Maduro. Esto es lo que ha venido denunciando Velázquez. La noticia del fallecimiento de Santrix en estas tierras venezolanas pues confirma y además ha confirmado que el gobierno de Nicolás Maduro tiene parte y culpa en este accionar. Además también fue confirmada por la FARC esta muerte, que dijeron que murió en una emboscada ejecutada por comandos del Ejército de Colombia el 17 de mayo. Lo que llama la atención ante esta situación de las pasadas tantas horas, el régimen de Maduro y ninguno de sus voceros pueda pronunciar una relación al caso, con lo cual se termina de confirmar efectivamente esa complicidad que existe entre Nicolás Maduro y estos grupos criminales en Venezuela. Esto pues es lo que ha venido reiterando y acotando Velázquez. Y sobre los movimientos de Santrix en Venezuela, pues el director de Fundarredes, Javier Tarazona, publicó en la cuenta de Twitter en los últimos movimientos de guerrilleros en Venezuela, según lo ha informado, que estuvo en Apure, en Zulia, en Guárico, en Barinas, en Miranda y Bolívar, y en las llamadas casas seguras, según donde se resguardaban estos cabecillas. Y al estar resguardados ahí estos cabecillas, ¿quiénes eran los únicos que tenían el conocimiento de esta red? ¿De dónde estaban? El gobierno. El gobierno. Entonces ahí cuando salen a decir que la emboscada fue por comandos del Ejército de Colombia, que ingresaron y que luego salieron como si nada, aquí no ha pasado absolutamente nada, y quienes estaban resguardados, y esos cabecillas estaban resguardados en casas especiales, en casas seguras, pues las estaba haciendo el gobierno. Los vendieron por cazafortunas. Sabemos que tenían dos órdenes, una por Estados Unidos con una muy buena cantidad y por Colombia, que también estaba pagando una muy buena cantidad por ese rescate. Así es, Nancy. Bueno, lo decía Felipe González, el expresidente de España, en su representación, decía que Maduro ya no tiene soberanía territorial sobre Venezuela, no tiene control, al permitir que grupos beligerantes estén en el territorio venezolano. Aparte, se suma todo lo que ya hemos venido denunciando en salud, en economía, en seguridad. Y, lamentablemente, es pan de cada día para los venezolanos oír notas o escuchar noticias como descuartizamientos, narcotráfico, secuestro. Los estados de verdad, tanto de frontera como Falcón, Caracas, ya están con el AMPA a millón. En Venezuela el AMPA sigue ganando terreno ante la mirada a veces inoperante de las fuerzas policiales y militares, que son las que deben resguardar la seguridad del pueblo, con armas de guerra, lanzacohetes, drones y centenares de hombres bajo su mando, versus pocos policías nacionales, casi que con el revólver de hace 20 años. Este delincuente o estos de verdad delincuentes han provocado explosiones dentro de locales comerciales que se niegan a pagar la vacuna. Hablábamos del proceso de vacunación. Las vacunas son en dólares, son mensuales para una llamada protección, a pesar de ser uno de los delincuentes más buscados en la región. Hay un listado amplio de personas que están siendo buscadas y lamentablemente pues siguen bajo en libertad plena y sin ser buscados realmente, porque cómo compite la Fuerza Armada Nacional con todo este arsenal que tiene el AMPA en Venezuela. Y así con esta nota hemos llegado al final de una emisión más de Siempre Venezuela, Venezuela siempre es noticia, a través del dial 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales y en esta segunda hora en enlace con la voz de la Gran Colombia y Aruba Estéreo 91.5 FM. Agradecer en el Control Master a José Ramírez, a Alex Meneses,
al señor Víctor Márquez, Gabriela Parra, Alan Peralta con registro nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con registro nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Hasta mañana. Hasta mañana.